Muy buenas a todos, nuevamente aquí con ustedes para predicar, como siempre, el mensaje de salvación, enfocándome siempre en algún punto importante de la Escritura que nos dé luz acerca de cómo y por qué somos salvos ante Dios para siempre si cumplimos los dos requisitos de Marcos 1.15. Ustedes saben ya cuáles son: arrepentíos y creed el Evangelio, Marcos 1.15, los dos requisitos que el Señor mismo nos estableció para alcanzar la salvación. Este tema ya lo hemos tocado, pero quiero profundizar un poco. Va a ser breve, pero importante. Vamos a Isaías 46:10, porque este tema lo vamos a titular El Dios que conoce el futuro. Y cuando digo el Dios que conoce el futuro, no solamente el futuro en general de la humanidad, sino el futuro específico de cada persona, de cada ser humano, de cada átomo, de cada partícula, de cada mínimo gramo de polvo. Dios conoce el futuro de todo y de todos, ¿no? Por tanto, Dios, que es quien dirige la historia, puede administrar ciertos eventos para que las cosas sucedan como Él quiera, como Él quiere, pero sin alterar el libre albedrío que le dio a cada ser humano. Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso lo dice el Señor. Él sabe el futuro desde el principio y Él lo anuncia. Por eso es que Él, a través del apóstol Juan, escribió el Apocalipsis y nos habló de los eventos futuros que acontecerán en el fin de los tiempos, porque ya Él sabe, con su infinita visión, todos los futuros posibles que acontecerán, y Él ha ordenado la historia de tal manera que las cosas sucedan como Él quiera, cosa que nada ni nadie puede impedir, ni hombres, ni ángeles, ni demonios, sino que acontecerá tal como Dios lo dijo y tal como es la voluntad divina, y todos saben que si Dios lo dijo así, así será. Vamos a Romanos 8, verso 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. En este versículo se refleja claramente el precio que Jesucristo tuvo que pagar por la salvación de todos y cada uno de los seres humanos, si es que cumplimos con estos dos requisitos, pero la mesa está servida y tú tienes las herramientas, tienes los cubiertos, tienes el plato, tienes todo para comer de esa salvación, pero tú mismo tienes que hacerlo. Dios no te va a obligar. Dios te sirve la mesa y tú eres el que decide si comes o no. Hablando metafóricamente, claro. O sea, Dios, a través de su Hijo Jesús, que es nuestro Señor, pagó el sacrificio, pagó la condena que nosotros por nuestros pecados merecíamos, la sufrió, pagó el castigo por esos pecados, y ahora nosotros podemos tener la oportunidad de recibir esa justificación, esa sustitución, para que sea Él el que judicialmente reciba, ya lo recibió, pero que judicialmente, o sea, en documentos legales, reciba ese castigo y nosotros estemos absueltos de todo pecado. Ahora, primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo repito, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. ¿Dios qué es lo que quiere? Que todos, no es que quiere que un grupo selecto de elegidos sea salvo. Dios quiere que, aquí lo dice claramente, y el que niegue esto está negando la palabra, sea de la denominación que sea. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando dice todos, es todos, no es todos los cristianos, no es todos los evangélicos, no es, es todos los hombres sean salvos, haya sido árabe, haya sido judío, haya sido musulmán, haya sido budista, católico. Él quiere que conozcas la verdad y quiere que seas salvo, ¿sí? ¿Cuáles son los dos requisitos ya mencionados? Arrepentidos y creer el evangelio. O sea que Él quiere que todos lo hagan. Ahora, muchos hablan sobre la predestinación en Romanos 9 del 15 al 16, pues Moisés dice, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. En otras traducciones dice, tendré misericordia del que yo quiera. Relacionemos esto con 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿qué pasa? Tendrá misericordia del que Él quiera y Él quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Él le sirvió la mesa a todos para que todos sean salvos. Sin embargo,
Usted es el que tiene que decidir si toma o no esa salvación. Romanos 9, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendrá Sara y tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, además a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he enviado, te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque quien ha resistido su voluntad, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Muy bien. Cuando tú no entiendes el contexto, ni la forma, ni lo relacionas con otros versículos de la Biblia, tú estás entendiendo aquí que es que Dios a ciertas personas eligió para que conozcan el Evangelio, para que lo crean y para que sean salvos, y que nadie se puede resistir a eso, y que hay otros que no. Mira, los endurecí para que no crean en mí. Les pueden predicar 1000 y 10,000 veces y les pueden mostrar la verdad con dibujitos, con plastilina, pero no lo van a creer porque yo los endurecí y van a ser necios. Pero no es así, porque anteriormente les había dicho que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. O sea que si Él quiere que todos los hombres sean salvos, no tendría ninguna lógica que Él a unos endurezca para que por ningún motivo crean y a otros ablande, y esos van a creer por más duros que sean, como mucha gente predica. Eso no es así. ¿Qué es lo que sucede? Primero hablamos de que Dios conoce el futuro en Isaías, ¿no? Que Dios sabe lo que va a pasar y lo anuncia lo por venir. ¿Qué es lo que sucede? Dios de antemano ya conoce cómo cada persona que puede ser salva, porque no todos pueden ser salvos, y ahorita les voy a explicar por qué, pero las personas que pueden ser salvas, Él ya sabe cómo van a ser salvas. ¿Por qué? Porque Él conoce todos los futuros posibles, todas las variables posibles. De esto ya hemos hablado en un video titulado ¿Cómo funciona la predestinación? Pero haciendo hincapié nuevamente en esto, porque veo que muchos no entienden, Dios, imagínate que existen 1.000.000.000 de futuros posibles para una persona. Pueden existir más, pero vamos a dejarlo en 1.000.000.000, porque puede haber infinitos futuros posibles para una persona. Imagínate que en 2 de esos futuros posibles, que Dios ya los conoce, hay maneras de que esa persona se le predique el evangelio, y no solo se le predique, sino que lo crea. Ahora, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Tú crees que si Dios sabe que existen 2 futuros posibles en los que esa persona puede ser salvo, Dios no va a elegir por lo menos uno de esos 2 futuros posibles? Claro que lo va a hacer. Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eso no se contradice, sino que más bien concuerda con Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso quiere decir que si Él quiere que todos los hombres sean salvos y tienen la posibilidad de hacer salvo a alguno, metiéndolo en algún futuro, en algún evento, en algún lugar donde puedan hacer, se pueda desarrollar, pueda crecer, en algún punto de su vida venga alguien y le predique el verdadero evangelio y esa persona esté preparada mental, física y espiritualmente para creerlo y lo cree y sea salvo, Dios lo va a poner en ese punto. ¿Por qué? Porque Él quiere, y lo dice claramente la Biblia, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que sucede? Que Él sabe, como ya lo dije anteriormente, cómo cada persona que puede ser salva, valga la redundancia. Él sabe cómo. Y a las personas que sí pueden ser salvas, Él las pone en ese lugar, en ese momento, y bajo esas circunstancias en las cuales se le va a predicar el evangelio y va a ser salvo. Entonces, ¿por qué digo que todas las personas que pueden ser salvas y digo que no todas pueden ser salvas? Porque hay personas que infinitos futuros posibles, vamos a poner 1.000.000.000 de futuros, Dios analiza, mira, hay 1.000.000.000 de futuros posibles para esta persona, mira, estoy viendo uno por uno, no. En todo se le ha predicado el evangelio de todas las maneras posibles, se lo han puesto con plastilina, con dibujitos, y la persona no quiere creer en mí. No puede ser salvo. Entonces no lo voy a poner en un escenario en el cual se le predique el evangelio y sea salvo, y entonces quizás esa persona nazca en un lugar donde nunca se le predicó, donde murió, y hay gente preguntándose, bueno, ¿y cómo iba a ser ese para ser salvo si nunca tuvo la oportunidad? No, es que así Dios lo pusiera a nacer en una familia cristiana verdadera, con verdaderos salvos, donde se les predique con el mejor predicador, esa persona no iba a ser salva porque no quería de su voluntad. O sea, Dios ya sabe, porque Dios nos conoce a todos, Dios nos creó,
qué va a ser nuestra voluntad en cada futuro posible, qué es lo que haríamos, qué es lo que no haríamos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que podemos y no podemos hacer. Él lo sabe todo y él sabe que hay gente que la ponga donde la ponga, en la familia donde la ponga, en el país donde lo ponga, en el lugar, en las situaciones donde la ponga, no va a creer. Entonces Dios no pierde su tiempo y, bueno, mira, este sí, si yo lo pongo bajo estas circunstancias, que nace en esta familia, crece, pasan estos eventos en su vida, si le predican este momento exacto el evangelio, lo va a creer, yo lo voy a poner ahí y Dios pone a esa persona ahí. Quizá al lado de esa persona hayan muchos otros que también se les predicó el verdadero evangelio y no creyeron. Pero eso es irrelevante porque lo importante es ese que Dios puso ahí, que sí creyó. Dios estaba pensando en ese. Quizás esos otros que se les predicó también el evangelio y no creyeron, quizás influyeron en la sociabilización con esa persona, en los eventos, sean buenos o sean malos, que compartieron con esa persona, que le hicieron bueno, bien o mal a esa persona, para formar un carácter, una mentalidad, la cual, si se le predicaba el evangelio en ese momento, esa persona iba a creer. Y Dios puso gente cerca por eso. Pero no quiere decir que esa persona que se le predicó y nunca fue salva tuvo alguna vez oportunidad de ser salva, no la tuvo. Y no es porque Dios se la negara o no se la negara, sino porque esa persona nunca iba a querer y Dios sabía que esa persona nunca iba a querer. Ahora, Dios puso en un lugar a personas que sí iban a querer y las puso en el lugar correcto y se cumple aquello que dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y también se cumple eso que dice que tendré misericordia del que yo quiera. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de los que cumplen los dos requisitos, arrepentidos y creer el evangelio. Si tú no cumples los dos requisitos, Dios no tiene misericordia de ti. En el sentido de que no vas a ir al cielo, no vas a ser salvo, porque eres salvo por misericordia, pero al mismo tiempo, si Dios sabe que tú ibas a creer el evangelio y te ibas a arrepentir, Dios ya tuvo de antes misericordia de ti, porque te puso en un punto temporal, en un camino, en una familia, en una situación en la cual te ibas a desarrollar y vas a crecer, y si te vas a predicar el evangelio en algún momento ibas a creer. Como Él ya sabía que tú ibas a creer, Él tuvo misericordia y te puso en ese lugar, porque si Él no hubiese querido tener misericordia, no te pone ahí, te pone en un lugar donde nunca se te predica el evangelio, nunca lo creas y no eres salvo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios predestina a aquellas personas que Él ya sabe de que de su propia voluntad, de su propio libre albedrío, si se les predica el evangelio en el momento, en el lugar, en el sitio correcto, bajo las circunstancias correctas, va a ser salvo. Dios tiene misericordia y los pone en el lugar correcto. Imagínate una persona que, si Dios sabe que se le predicara, va a creer y lo ponen a hacer en una tribu donde nunca se hable de Cristo y no se sepa ni siquiera quién es Jesucristo. Y esa persona muere. Se va al infierno porque no creyó, porque la única manera de ser salvo es a través de Jesucristo. ¿Hubiese o no hubiese tenido Dios misericordia de esa persona? No, porque la puso en un lugar donde no se le predicó. Pero las personas que fueron salvas es porque Dios las puso en ese lugar y Dios tuvo misericordia. Entonces no se contradice aquello que dice, tendré misericordia del que yo quiera. Con Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sé que esto es un poco complicado de entender para muchos y parece un trabalenguas, un enredo, pero si el Espíritu Santo les revela, van a entender lo que estoy queriendo decir. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay mucha gente que dice que la predestinación significa que Dios elige a unos pocos para que sean salvos y otros no, y Dios tiene preferencias, y no es así. Los bautistas predican mucho eso, y no es así. Ahora, Efesios 8 al 9, hemos hablado mucho de este versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es de nosotros, la salvación es de Dios. Dios es el que determina si alguien va o no va a ser salvo. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Ahora, la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, o sea, la fe es un medio, y la fe sí es de nosotros, la salvación no es de nosotros, la salvación es única y exclusivamente de Dios. Yo puedo ser utilizado por Dios para predicar el evangelio y una persona puede ser salva, pero eso no significa que fue gracias a mí la salvación, fue gracias a Dios, porque Dios la activa. Cuando la persona cumple los dos requisitos, como Él lo prometió, Él activa la salvación, pero fue Dios. La salvación es única y exclusivamente por medio de Dios. Ahora, la fe sí es de nosotros. Nosotros decidimos, y es tu voluntad, creer o no creer, después que se te predicó el verdadero evangelio, en el verdadero evangelio, valga la redundancia. Si crees o no crees, es tu decisión y eso es fe. Entonces, queridos hermanos, la predestinación es verdad, pero también es verdad que Dios tiene misericordia del que Él quiere. Nada se contradice, nada. Y bueno, hay mucha gente que se le está predicando el verdadero evangelio y no lo quiere creer, quiere seguir creyendo en sus obras, quieren seguir creyendo que son salvos por medio de mantener la salvación. Yo cuido mi salvación con mis buenas obras, yo me mantengo y Dios mantiene mi salvación. Y si una persona fue por el camino de Cristo y comenzó a pecar, es que nunca fue salvo. ¿Qué te pasa? Cristo pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Así que no existe ningún pecado que una persona verdaderamente salva cometa que lo pueda condenar. Y no importa cuántas veces lo comete. Y no importa si viene el arrebatamiento y Dios lo encuentra pecando. Esa persona es salva y se va con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó todos los pecados y dice que no se acordará más nunca de ellos. Bueno, quería hablar de este tema. Muchas gracias, bendiciones. Gracias por estar ahí presentes. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Amén.